Bienvenidos a El Sello Personal del Egresado, programa que va a hacer la Universidad de Antioquia con los egresados destacados a través de su historia y que hoy tienen buenas experiencias para comentarnos. En esta ocasión tenemos al ingeniero metalúrgico Asdrúbal Valencia Giraldo. Profesor Asdrúbal, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme y estoy muy complacido de que este programa empiece a presentar a los egresados, que son una parte importante de la universidad. Bueno, aquí lo que queremos saber es cuál es la gracia que tiene ser egresado de la Universidad de Antioquia y qué hace cada profesional egresado nuestro para que ese sello se mantenga durante su ejercicio profesional y se convierta en un sello personal. ¿Cuál es la gracia que tiene ser egresado de la universidad? Bueno, la gracia que tiene o que debería tener, por lo menos, es que al ser egresados de una universidad pública y en que la mayoría que egresamos de la universidad pública no venimos precisamente de los estratos socioeconómicos altos, pues eso debería traducirse en una sensibilidad social que debería ser inherente pues, a su origen, a su forma y al mundo que conoce, y que debería traducirse entonces en esa preocupación por lo que lo rodea y por ayudarle precisamente a los que pertenecen a su misma procedencia. Ese debería ser el sello de la preocupación social fundamentalmente. Infortunadamente, lo tengo que decir, es que a muchos se les olvida eso y se diluye ese sello y esa manera de pensar que para mí fue lo que orientó mi trabajo en la universidad y por fuera. Bueno, usted coincide con una opinión que en el periódico Alma Mater de este mes precisamente trae nuestro amigo común Jairo Alarcón. Él dice que la universidad de hoy es diferentísima a la de hace 40 años, precisamente de la década en la que usted egresó en 1975. Sí. ¿Esa universidad cómo era? Pues estábamos en el 70, en que los estudiantes estaban preocupados por las cuestiones sociales, incluso que pues unos se iban al extremo de los extremismos marxistas y de todas esas sectas de izquierda que había, pero había una genuina preocupación por lo que estaba sucediendo en el país y se tomaban posiciones. No todos precisamente de izquierda, pues son egresados de ese tiempo, Álvaro Uribe o Valencia Cosio o muchos otros, de modo pues que diversidad siempre ha habido en la ideología. Pero esta ha sido una universidad universal. Universal, pero el toque era eso. En la actualidad los estudiantes tienen otras preocupaciones, no sé, son como más livianas. Y los profesores, la mayoría de los profesores nuevos están más preocupados en su carrera, en sus puntos del escalafón y en otras cosas que en la vida misma de la universidad y de la sociedad. Me parece a mí pues como viejito. Hace unos años yo escuchaba por aquí un chiste que decían que es que el problema más grave de la universidad era que tenía muchos intelectuales. Era como pidiéndole a la universidad que fuera más práctica, menos pensadora, más estratégica, más concreta en su actividad, es decir, más empírica. ¿Usted está de acuerdo con eso? Eso hay que matizarlo, pues la universidad por esencia debe ser intelectual y desde la intelectualidad se puede hacer mucho, pero si se tiene el sentido de que estamos hablando, ¿dónde están los grandes estudios sociológicos sobre los fenómenos tan enormes sociológicos que nos rodean, por ejemplo? ¿Dónde están las apreciaciones filosóficas de todo lo que nos rodea? Entonces la intelectualidad tiene mucho que hacer, pero pues les interesa más lo que pasa en Alemania que lo que pasa aquí alrededor. No es por intelectuales, sino por el enfoque que le dan a eso. Las profesiones son prácticas todas. Si estamos hablando del derecho, de ingeniería, de medicina, están más inmersas en los problemas reales que nos dan, pero no porque los otros no se puedan meter en eso de tiempo completo. Bueno, es que usted es como un ingeniero particularmente distinto, porque yo lo veo como un ingeniero que hace historia, además piensa en la sociedad, hace la historia de la ingeniería, pero también hace historia y crónicas de lo que han sido pues, el poblamiento en el suroeste
antioqueño y norte de Caldas. Usted es un ingeniero diferente, pues la gran mayoría de los ingenieros lo que piden es cosas concretas, ¿o no? Sí, es cierto, la mayoría de los ingenieros son más, digamos, unidimensionales, ¿cierto? Más metidos en su propia profesión. Como en lo puntual. Sí, pero yo he observado que eso evoluciona desde el ingeniero joven que está metido solamente en su profesión hasta que los años le van enseñando que esa profesión está rodeada de otro montón de asuntos a los que también tiene que enfrentar, y mientras más va creciendo él también, y infortunadamente cuando ya están maduros para humanizar y orientar completamente esa profesión, ya se retira. Claro, ya es la hora de salir a descansar. Pero bueno, y en la universidad hoy se contempla una carga más fuerte hacia lo empírico y lo inmediato, lo que dé resultado pronto, que antes. Sí, yo creo que sí, pero es un fenómeno mundial, un fenómeno del inmediatismo que ha propiciado la tecnología y las comunicaciones, y esa mentalidad, sobre todo en este país, de tratar de llegar rápido por el camino que sea. Con una sociedad que está dedicada como a la ligereza, a la rapidez y a lo que las cosas no duren, que sean más cortas. Y a llegar rápido, ¿sí? Interesa más llegar a la meta que el camino. Pero un camino muy fluido, muy líquido, Sí. Muy acuoso. Exactamente, entonces decía Stevenson, y eso creíamos nosotros y los hinchas del Medellín, que lo importante no es llegar, sino navegar con esperanza. Navegar con Y esperanza. que es más importante el camino que la meta misma, pero no, ahora quieren saltar de este punto al otro y no importa lo que haya en el intermedio. Y lo que hayan bueno, le voy a pedir que vamos a un corte para que continuemos con esta conversación. Bueno, estamos hablando aquí con mi paisano también de Aguadas, el profesor Asdrúbal Valencia Giraldo. Nos referimos ya a la sociedad líquida, esta sociedad tipo de sociedad nueva, completamente distinta a lo que se había acostumbrado a hacer el mundo universitario y la sociedad en su conjunto acerca de las actividades diarias. Hoy las cosas son más veloces, vertiginosas, pero que duren menos, todo se le programa. Pero sin embargo, Asdrúbal ha tenido una característica muy particular y la leí en una de las conversaciones que usted tuvo en alguna ocasión en el libro que publicó o dirigió el profesor Álvaro Cadavid, con perfiles de egresados. Usted decía que ha sido una persona muy particular porque usted, en vez de dar una clase recitada con lo que ya se sabe y lo que está escrito, se dedica a regañar. ¿Cómo es eso? No, eso es una exageración, pues realmente pues los cursos hay que enseñar de lo que se trata. Pero para eso pues precisamente se le suministra toda la información posible, Yo tenía la clase montada en transparencias y le entregaba los libros, las notas, no notas, sino un libro escrito precisamente para esos cursos. Para los cursos. De modo que ahí lo que se hacía es explicar las partes más difíciles y mostrar las aplicaciones. Es decir, son cursos para ingeniería, de modo que entonces yo evitaba meterle mucha ciencia. La ciencia subyace y hay que estudiarla y hay que estudiar las demostraciones, pero lo que interesa es saber eso para qué sirve y cómo se usa. En eso se centraban los cursos. Pero fuera de eso, pues obviamente estaba lo que ellos llamaban la cantaleta, que era decirles muchas cosas que no son contenidos realmente del curso, sino de la vida y de la práctica y de la manera como se hacen las cosas y enfrentan la existencia. Tanto que muchos egresados regresaban después a buscarme, a decirme que venían a buscar la cantaleta que les hacía falta. Y debe haber funcionado pues porque se me consideró un buen docente, tanto que me dieron el premio de la excelencia docente. Eso. Es que esa es una buena estrategia para aminorar lo que son las presiones de la sociedad misma en relación con lo universitario, ¿no? La sociedad tiene su ritmo, pero las universidades tienen otro. Exacto, y además que lo que hablamos ahora es un problema que los ingenieros, por ejemplo, no tienen una formación sociohumanística suficiente desde la universidad. Claro, si no se les infunde la responsabilidad social y la justicia social desde un principio, y la ética, con hechos. Y todas esas cosas, es muy difícil. Entonces, eso tiene unas pequeñas fundamentaciones teóricas que hay que dárselas. Y hay profesores que dicen, no, eso se predica solamente con el ejemplo. El ejemplo no basta.
Eso hay que hacerlo explícito y hay que mostrar la fundamentación que tiene social y filosófica para que ellos entiendan realmente las dimensiones de los asuntos. Bueno, es posible también que en lo que se hace en la docencia, por ejemplo, esa cantaleta que se estaba contando ahora, se pueda llevar también a la investigación, ¿o no? Porque usted creó varios grupos de investigación en metalurgia, ¿o no? Sí, ayudé a crear y estuve en varios grupos. El más grande fue el de corrosión. Empezó con un estudiante, Carlos Arroyave, que quería hacer el trabajo de grado. Casualmente, Colsuencia había propuesto varios temas, entre ellos los de corrosión de la fundición, y le dije a él que si nos apuntábamos, se ganó el concurso con Colciencias y se empezó el trabajo. Por ahí más o menos, ¿en qué año? ¿No? Por ahí en el año 78, 77, 78. Infortunadamente, cuando estábamos, ya casi se terminaba, pero todavía le faltaba, yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Y entonces, en ese tiempo no había internet y la comunicación telefónica era muy cara, de modo que la asesoría siguió prácticamente por carta. De todas maneras, él terminó el trabajo y cuando yo regresé, él se había graduado y se había vinculado al departamento y estaba trabajando en otro proyecto de corrosión con la fábrica de licores. Entonces, cuando vine, seguimos conversando del asunto y al fin se concretó en formar un grupo de corrosión e investigación en corrosión que empezó formalmente, creo que en el 85. Y se siguió trabajando, rápidamente participamos en un proyecto internacional que era la corrosión en Iberoamérica y ya nos fuimos conectando con el mundo y con los problemas de aquí y eso siguió creciendo y actualmente es un centro de investigación en materiales. Bueno, pero ese fue uno de los centros que rompió el mito en la universidad acerca de las relaciones entre la universidad pública y la empresa privada. ¿Eso perjudicó, les ayudó? ¿Cómo se lleva una relación sin que se entreguen los principios universitarios? Siempre en mi trabajo hubo relación con las empresas, porque la especialidad mía de la metalurgia física y la metalurgia mecánica, del análisis de fallas de los materiales mecánicos, que es un problema que ocurre continuamente, me permitió estar siempre relacionado con las empresas. Y los grupos de ingeniería empezaron siempre a interactuar con las empresas. Eso es una de las maneras de financiarse y de practicar que tienen. Eso. Además que los estudiantes tienen que hacer prácticas y entonces hay una relación continua con las empresas, con los estudiantes que practican en las empresas. De modo que la facultad ha tenido y cada vez más creciente relación con las empresas. Y yo en eso siempre fui activo, no solamente en la docencia, en la investigación, sino también en la extensión, en la relación con el medio, no solamente con las empresas, sino con las comunidades. Y ese grupo de corrosión pues ya es un enorme centro de investigación en materiales. Otro grupo que empezamos en ese tiempo fue el de Ciencia y Tecnología Biomédica, donde se empezaron a hacer trabajos en ese campo, pero ese sí se terminó porque ya después llegó la bioingeniería que se creó en la facultad y esos asumieron ese papel y lo han hecho muy bien y ya tienen grupos y desarrollos importantes. Había un grupo que empezó a trabajar en fundición, sobre todo, y por eso se llamaba de investigaciones pirometalúrgicas, que después se consolidó como grupo de investigaciones, ahora también uno de los grupos de investigación grandes del departamento. Otro con el que todavía trabajo a veces es con el grupo de materiales preciosos, que tiene que ver con la explotación del oro desde su explotación y de los problemas que hay ahora con la contaminación, hasta la producción de materiales nuevos como el del oro de colores. Oro de colores, que es muy sorprendente. Todas esas cosas. Y el otro grupo en el que participé, último, fue el de Ingeniería y Sociedad, que era un grupo interdisciplinario que trataba de estudiar no solamente pues la parte técnica de la ingeniería, sino lo de las relaciones con la sociedad en todos sus aspectos. Ahí vuelve a entrar la fibra de lo social y de lo humanitario. Bueno, vamos a otro corte y enseguida vamos a hablar de un aspecto de su vida diferente al de lo académico tradicional. Ya nos vemos. El profesor Asdrúbal Valencia dice que echa cantaleta, dice él. Pero esa cantaleta tiene que ser alimentada y perfectamente lo ha hecho durante toda su vida. No ha sido solo ingeniero, ni solo profesor, ni solo investigador.
es también un hombre creador y lo digo por dos razones. Una, porque acaba de publicar la segunda edición de una crónica sucinta de Juancito Giraldo. ¿Qué es esa obra, profesor? Es una obra precisamente que surgió en la universidad. En el año 1987 que hubo ese conflicto tan grande que estaban matando estudiantes, profesores y empleados de la universidad, pues la cosa fue tan grave que cerraron la universidad y la cerraron durante un año. Sí, uno de los paros más largos, creo que el más largo. No fue siquiera paro, fue cerrada, fue cierre, sí. cerrada por el problema de la seguridad y porque querían esclarecer qué era lo que estaban pasando. Claro, porque guerrilleros y paramilitares querían vivir aquí, pero no vivir sino a eliminarse los unos a los otros. Solamente eso, sino que había una fuerza que estaba matando a los profesores y a los fuera de la universidad. Entonces la cerraron por razones de seguridad. Entonces uno en la casa devengando y sin su quehacer diario, yo me puse a pensar pues quiénes éramos y dónde venía esa manera de actuar, esa violencia, esas cosas, y me puse a estudiar la historia de Antioquia. Y después de estudiar, leer muchas cosas, me dio por escribir eso. Es una historia de Antioquia, pero vista desde la cotidianidad, sin fechas y sin historia de bronce que llama usted, sino desde la cotidianidad. Entonces hice ese libro que llama La sucinta crónica de Juancito Giraldo, que ni es sucinta porque no como 700 páginas, 700 ni es crónica porque no tiene ni una fecha, ni es de Juancito Giraldo porque no es un personaje, sino el nombre que tienen un personaje desde el inicio allá en Santiago de Arma en 1500 hasta el 90, porque terminó por los lados del 90. Entonces, la escribí a mano inclusive. Después, la primera corrección fue pasar la máquina. Después una alumna la digitalizó y eran varias y ellas se peleaban por digitalizarla para irla leyendo. Claro. Entonces yo vi que sí le interesaba incluso a las muchachas. Después se la mostré a mi suegro, que era profesor de español, y amaneció leyéndola. Entonces, se la mostré a varios amigos y ellos la publicaron. Pero, usted la conoció después. Pero me consta que es una obra muy encarretadora, decimos, porque es que... Usted la conoció después. Sí. Y se agotó y muchos años después, el año pasado, otra vez unos amigos dijeron que ellos le han contado el cuento a otros y querían que entonces la volvieron a publicar. Sí, pero eso fue el cuento. El ahora. Mire, pero hay una particularidad y es que los ingredientes para la cantaleta no se toman solo de la filosofía, de la religión, de la política, de la moral, sino también de una fuente que para los colombianos ha sido maravillosa. Y usted ha sido uno de los estrategas más grandes en divulgar la letra y la música del tango. Cuéntenos eso, usted va como por el tomo número 11. Sí, no, en realidad pues a mí me gusta toda la música, ¿cierto? Yo normalmente divido la música en dos, la buena y la mala. La buena es la que me gusta a mí. Entonces, sí, no, desde niño yo estuve oyendo en mi casa las canciones, mi papá y mi mamá cantaban, mi papá tocaba tiple y le gustaba, donde mi abuela había tertulias muchas noches, tocando instrumentos de cuerda y cantando música colombiana y música vieja, abuela en que estuve inmerso. Pero también mi mamá cantaba tangos y el abuelo tenía una fonda donde se oían los tangos, de modo que siempre el tango fue una parte importante. Después ya en el pueblo se oían tangos por todas partes. Y aunque no es yo diría que la que más me gusta, no, sino que es la que más me interesó porque es la más diversa y las que tiene las letras más universales, porque el tango, como decía Manuel Mejía Vallejo, el tango lo dice todo, ni que uno mismo lo hiciera. Lo dice absolutamente todo, es una música seria, tiene una estructura formal que no tienen muchas músicas y muchas musiquitas de ahora mucho menos. Y
tuvo grandes intérpretes y me interesó su contenido. Empecé a recoger información. Algunas veces me invitaban a hacer charlas, haciendo esas charlas pues preparaba los temas. Alguna vez compilé esos y se los mostré a los sacerdotes del tango y me dijo que eso valía la pena publicarlo. Publicamos el primer tomo, funcionó y ya ahora estamos presentando el volumen 13. Profesor Asdrúbal, usted ha sido docente, ha sido investigador, ha hecho extensión. A esta altura, entonces, ¿usted cuál cree que es el sello personal en ese desempeño en la universidad, en su vida profesional? Precisamente eso, no haber estado en una sola dimensión. Como usted dice, yo trabajé siempre en la docencia, sobre todo de pregrado, también de posgrado, y en la investigación, en la extensión, en la relación con las empresas y en la divulgación, en la administración, pues estuve hasta en la decanatura. Y todo eso lo hice con la convicción de que estaba haciendo mi trabajo con la universidad y con la universidad pública que alberga a los que, como yo, lograron labrarse un puestecito en el mundo porque la universidad pública me dio esa oportunidad. Y entonces a eso me dediqué yo, a los estudiantes y a la universidad, porque por eso no quise irme nunca de la universidad, aunque tuve ofertas de muchas otras cosas, por la satisfacción de estar ayudando a unos muchachos que como yo no tienen nada, pero que gracias al trabajo que hacemos con ellos en la universidad pública, ellos que no tienen nada salen a competir con los que lo tienen todo y muchas veces les ganan. Muy bien, muchas gracias, profesor Valencia, por estar con nosotros. Hemos llegado entonces aquí al final del sello personal del egresado. En los próximos programas vamos a ver a otros personajes que nos irán contando su experiencia y sobre todo esta trayectoria de trabajar por la sociedad, con la sociedad y en beneficio de la sociedad misma. Hasta la próxima ocasión.